Ahora, cuando se toma el anillo como un sustituyente, es decir, cuando se reemplaza uno o más hidrógenos en un hidrocarburo alifático por radicales aromáticos, se siguen las reglas vistas para el cano, es decir, se toma como sustituyente. En este caso sería el fenilmetano, es otra forma de nombrarlo, tomando al anillo aromático como sustituyente. En este caso tengo 3 anillos como sustituyente del metano, así que sería trifenilmetano. En este caso, en el propano tengo un hidrógeno reemplazado por un aromático, o sea, fenilpropano. Aquí esto es un alcohol. Es un alcohol aromático denominado comúnmente como fenol. De la forma de UPAC sería, tomando al alcohol como sustituyente, hidroxibenceno. Este compuesto es una amina, donde se ha reemplazado un hidrógeno por un aromático, que es la fenilamina o aminobenceno. Aquí nuevamente tenemos un alcohol, el metanol, se ha reemplazado un hidrógeno del carbono del grupo metilo por un aromático, y esto se conoce como alcohol bencílico o fenilmetanol. El benzaldehído, una función aldehído, y por último, el ácido benzoico. Para nombrar los derivados bencénicos, cuando en el núcleo se producen varias sustituciones, se designa como carbono 1 el que lleva la función nombrada en primero o último término, siguiendo luego nombrando las demás funciones en el siguiente orden, es decir, hay un orden de prioridad. Primero los halógenos, en segundo lugar los nitroderivados, en tercer lugar los nitrosoderivados, cuarto lugar hidroxiderivados, quinto lugar aminoderivados y por último los radicales alifáticos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un anillo aromático que tiene 4 grupos nitro, entonces sería... Acá tengo que tener mucho cuidado cuando voy a numerar, porque tengo que darle el menor número a la mayor cantidad de sustituyentes. Entonces me convendría nombrar desde acá, en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 5, tetra, nitro, benceno. En este caso sucede lo mismo. Tengo 3 grupos nitros, uno metil y un butil. Entonces, tengo que numerar dependiendo cómo lo nombre. Si lo nombro como derivado bencénico, como derivado toluénico, va a tener distinta denominación. Si lo denomino como bencénico, el grupo nitro, tengo que calcular el peso molecular relativo, que sería 14 más 32, que da 46, y tengo 4 por 12, que ya me da 48, o sea que el butil tiene mayor peso molecular que los nitro. Debería darle el menor número, pero tengo que elegir un orden en el cual les dé el menor número a la mayor cantidad de sustituyentes. Entonces quizás me convendría nombrar en este sentido, donde quedaría, por orden de prioridad al nombrar, primero los grupos nitro y luego los alifáticos. Entonces sería el 1, 3, 5 trinitro, 2 butil, 4 metilbenceno, y en caso de que lo tome como tolueno, tengo que elegir este orden. Entonces sería el 2, 4, 6 trinitro, 3 butil, tolueno. En este caso también sería lo mismo, dependiendo si yo lo tomo como un tolueno o como un bencénico. En el caso de que lo tome como un bencénico,
tengo 3 grupos nitros separados y 2 grupos metilos. Entonces, tengo que tratar de nombrarlos en este sentido para darle el menor número a todos los sustituyentes. Me quedaría 1, 3, 5, trinitro, 2, 4, dimetilbenceno. En el caso que lo tome como si fuese un tolueno, podría elegir este de aquí. Entonces tomaría este sentido y me quedaría 2, 4, 6, trinitro, 3, metiltolueno. En el caso de este compuesto tengo un grupo amino y un grupo metilo. Y aquí también, nuevamente, depende qué elija nombrar o cómo lo elija nombrar, será el nombre que va a tener. Por ejemplo, si yo elijo como un derivado bencénico entre la amina y el metilo, bueno, yo diría que este es el 2-metil, un amino benceno, tomando la amina como sustituyente, debido a que la amina tiene mayor peso molecular que el metilo. Si lo tomo como un tolueno, sería el ortoaminotolueno u 2-aminotolueno. Ahora, si lo tomo como una amina, sería ortometilfenilamina o 2-metilfenilamina, derivado de sustituyente, ¿sí? En este caso, tengo un nitro y un amino. Podría ser un nombre, si tomo tolueno como función principal, para nitrotolueno. En este otro caso, tengo un amino, un nitro y un metilo. Entonces podría ser, si tomo tolueno como función principal, 4-amino, 2-nitrotolueno. En este otro caso sería 2,4-dinitrotolueno. En este otro caso sería el 2,5-dibromo-nitrobenceno, tomando como nitrobenceno la función principal. Y en este otro caso podría ser el aminobenceno, se conoce como anilina. Si tomo la anilina como función principal, me quedaría 4-bromo, 2-nitroanilina o para-bromo, ortonitroanilina. Cuando en un derivado monosustituido del benceno se introduce otro sustituyente, se forman cantidades variables de los 3 posibles isómeros bisustituidos. Esto es debido a que la posición a que se dirige el nuevo sustituyente está condicionada por la influencia orientadora de los radicales que se hallan ya en el núcleo. Un ejemplo son los orientadores de primera clase, como son los directores a orto y para, es decir, aquel sustituyente como el oxidrilo que dirige a las posiciones 2, 6 y 4 para que ingrese en el anillo el segundo sustituyente. Los directores orto y para son el grupo amino, el grupo oxidrilo, el cloruro, el bromuro, yoduro y el grupo metilo. Si yo someto al fenol en presencia de cloro, voy a obtener los dos derivados disustituidos. Voy a obtener el ortoclorofenol o el paraclorofenol. Pero el ortoclorofenol, debido a la cercanía de las nubes electrónicas, es más inestable que el paraclorofenol porque se encuentran más distanciados. Por ella razón, del ortoclorofenol se obtiene un 49,8%, mientras que del derivado para, que es más estable, el 50,2%.
Continuando con el ejemplo de los orientadores de primera clase, como es el halogenuro o el fluorobenceno, si yo al fluorobenceno le quiero incorporar un segundo sustituyente, es decir, un grupo nitro, lo someto al fluorobenceno a una nitración con ácido nítrico y sulfúrico, donde voy a obtener dos derivados halogenados, uno que es el ortonitrofluorobenceno y el segundo que es el paranitrofluorobenceno. Como es de suponer, como en la posición 1,4 están mucho más separadas las nubes electrónicas, porque estos dos grupos son voluminosos, el nitro sobre todo, es que se va a obtener mayor porcentaje del para-nitrofluorobenceno que no del ortonitrofluorobenceno, por una cuestión de repulsión electrostática. Es más, experimentalmente se sabe que del ortonitrofluorobenceno se obtiene un 12,4%, mientras que del para-nitrofluorobenceno se obtiene un 87,6%. Como tenemos orientadores de primera clase, también tenemos orientadores de segunda clase, que son los que orientan a la posición meta, 3 y 5, que son los grupos nitro, ácido sulfónico, ácido carboxílico, cetona y aldehído. Entonces, si yo parto del ácido benzoico, le quiero añadir a este anillo aromático otro sustituyente. Por ejemplo, un grupo nitro lo voy a someter a una nitración en presencia de ácido sulfúrico. ¿Y por qué pongo 3 moles de ácido nítrico? Porque yo sé que voy a obtener 3 derivados disustituidos. Voy a obtener el ácido paranitrobenzoico, el ácido ortonitrobenzoico y el ácido metanitrobenzoico. Cuando yo digo que son directores de segunda clase, significa que da en mayor proporción la posición meta. Pero de los otros voy a seguir teniendo, aunque sea una mínima cantidad, voy a tener. Entonces, estos dos suman un 15% entre los dos derivados y mayoritariamente, obviamente, voy a obtener el ácido metanitrobenzoico. Si, por ejemplo, al metanol, que es un director de primera clase, es decir, mayoritariamente orto y para, lo someto a una sulfonación, es decir, lo someto a agregarle un grupo ácido sulfónico, este grupo meta es orientador a orto y para. Pero cuando yo le agrego ácido sulfúrico, va a depender mucho de la temperatura. Si yo trabajo a 0 grados centígrados, el grupo metilo actuará como orientador orto-para, es decir, voy a obtener un 43% del ácido toluensulfónico, director orto, voy a obtener un 53% del ácido paratoluensulfónico, que es el más estable, y voy a tener un 4% del ácido metatoluensulfónico. Ahora, si yo en lugar de trabajar a 0 grados centígrados trabajo a 100 grados centígrados, voy a obtener, por ejemplo, un 17% del ácido ortotoluensulfónico, un 73% del ácido paratoluensulfónico y un 10% del ácido metatoluensulfónico. Observen que la temperatura determina qué cantidades mayoritarias voy a obtener de cada uno.